El guaraní lo vamos a encontrar en toda la Argentina, porque gracias a Dios hay guaraní parlante en todo el territorio argentino, desde el sur hasta el litoral, pasando por muchísimas ciudades. Hoy podemos decir que si enfrentamos los dos idiomas, el español y el guaraní en Argentina, podemos hablar, sí, no en un 100%, no totalmente, pero sí podemos hablar de que hoy la Argentina tiene un gran porcentaje de bilingüismo con el guaraní. Buenos Aires, uno de los grandes barrios que tiene La Matanza, el guaraní convive día a día, también con otras lenguas ameríndias, ancestrales, si se quiere, como el quechua, el alemán. Pero lo que predomina es el guaraní. O sea que es un barrio grandísimo en Buenos Aires. Después tenemos el Gran Buenos Aires, si se quiere. Y después nos vamos a la provincia, Santa Fe, también el guaraní está presente. Muchísima cartelería hay mientras uno va por la ruta. En Rosario, que hay una representante que también da talleres y cursos en Rosario. No sé si vio la profesora ahí en Córdoba y circunvalación debajo del puente. Precisamente el otro día vi un cartel cuando fui para Pascuas, un cartel que dice Paraná y al lado dice Pariente de Mar. ¿Lo vio? No, si vio el cartel, lo vio por allá abajo. Bien, eso es interesante. Es interesante ver que hay una palabra guaraní y con una significación bastante acertada de lo que es el término. Y así como esos términos, hay muchísimos diseminados. También hay muchísimas personas que trabajan con el guaraní en Argentina, dando talleres, dando cursos. Y también es obligación decirlo, así que sale del corazón, de decirte que me atrevo a decir que el 99% de los talleres, cursos o todo lo que tenga que ver de formación con el guaraní tiene que ver precisamente con el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Gente que sale de acá, gente que alguna vez pisó acá, gente que alguna vez estudió con gente formada desde acá, desde el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, y hace precisamente esa gente que tiene relación directa o indirecta, pero que tiene relación al fin con el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, hace que la presencia del guaraní en Argentina en estos días sea relevante.